La semana pasada habíamos hablado, perdón, la clase pasada habíamos hablado sobre estas imágenes, ¿no? De cuál era un acero original, cuál era un acero comercial, uno milimétrico, cuál era la diferencia entre cada uno de ellos, cómo diferenciarlos y demás. Hay algo que creo que es importante mencionar. El tema de materiales de construcción es, bueno, que nosotros podamos verlo de una manera bastante amplia, porque en su momento queremos nosotros, bueno, yo quiero dejar en claro una parte. Cuando ustedes diseñen una estructura, una vivienda, un local, etcétera, etcétera, nosotros necesitamos saber de buena manera que el diseño nosotros lo realizamos bajo normas específicas y aún más, en lugar de las normas en específicas, podemos definir que podemos realizar este tipo de diseños bajo los parámetros específicos de diseño que estamos utilizando, bloque de una clase, cemento de una clase, arena de una clase, concreto de una clase y sobre todo acero original. Pero muchas veces los clientes no lo utilizan así. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos ver de cierta manera cómo podemos establecer una parte fundamental de un factor de seguridad. Yo siempre les digo, a todos los diseños que nosotros hagamos, agreguémosles un factor de seguridad que ronde entre el 1.1 y 1.3, solo por la capacidad de los materiales, por si al dueño se le ocurre no comprar materiales como tal. Ahora, si yo estoy ejecutando, yo estoy construyendo o yo estoy supervisando una obra, también no tengan miedo de decir, esto está mal, esto está bien. No por quedar bien se van a jugar ustedes, pues su nombre de profesionales, conforme vayan realizando ustedes su experiencia, sus construcciones y demás. Entonces tienen que tener ustedes en claro que es bueno que ustedes cuando supervisen tengan carácter de poder decir esto está bien, esto está mal, y más vale un rato colorado que nosotros podamos decir, bueno, mejor hubiera dicho esto, mejor hubiera dicho lo otro y que ya una estructura esté colapsada. Veamos ahora el tema de los agregados. Hasta el momento vamos viendo el cemento y el acero como parte fundamental de una construcción. Hoy vamos a ver todo el tema de agregados. ¿A qué me refiero con agregado? Pues un agregado es aquel que se vierte o que se vierte en el concreto y que nos ayudará a llegar a una proporción, a una relación y sobre todo a una resistencia a la compresión ideal. Los agregados se dividen en agregados gruesos y agregados finos, que como nosotros lo llamamos piedrín y arena. Cada uno tiene su clasificación por aparte y cada uno nos dice a nosotros, pues bajo qué criterios o bajo qué normas nos podemos llevar para poder establecer ciertos aspectos importantes con respecto a la elección del banco de material que nosotros podamos realizar. Ambos agregados están bajo la norma ASTM C33, que es la que vemos en la lámina de la pantalla. Pero, ojo, esa es la norma internacional. Entonces, como tarea, les queda buscar la norma nacional de la ASTM C33 para el día lunes, ¿verdad? Los agregados cumplen, ambos agregados están bajo esta norma. Esta norma nos da ciertos factores y características hacia los cuales nosotros nos podemos guiar. Ahorita no me voy a centrar mucho en eso, porque eso lo vamos a ver en la unidad número 2, en donde nosotros podemos establecer ciertos aspectos y vamos a ver cómo calculamos cada uno de los valores específicos de la granulometría, de los líquidos, de los límites, perdón, del módulo de finura, tamaño máximo nominal, etcétera, etcétera. Los agregados, ya sean gruesos o finos, pueden clasificarse por dos grandes grupos. Ok, pero esta clasificación es la teórica. Aparte vamos a ver una clasificación complementaria
que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, porque podemos guiarlo por su capacidad de soportar carga, por su color, eh, por su manera de extracción, por su uso, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita solo vamos a definirlos como forma y origen. Por forma, el agregado, ya sea grueso o fino, puede ser de canto, según su forma, puede ser de canto rodado o triturado. El canto rodado es una grama natural de forma redonda. Es un material no homogéneo, quiere decir que no viene del mismo tamaño, con buena trabajabilidad y mala adherencia. ¿Alguien me puede decir cuál es una piedra de canto rodado? ¿Alguien sabe? Inge, perdone, no sé, no sé si sería un ejemplo, pero al menos, bueno, ni sé cómo podría decirles su nombre, ¿verdad? Pero por lo que me he dado cuenta, las piedras que utilizan para el cimiento, siento yo que vienen en diferentes formas, no es un tamaño en especial, o sea, Sí, o sea, si nos vamos por ese punto de vista, creería yo que sí, que ahí vamos bien, pero ojo, las que usan para los cimientos no son redondas, sino muchas veces tienen formas angulares. Una piedra de canto rodado es la que nosotros podemos encontrar como piedra bola. Es decir, son piedras totalmente redondas. ¿Dónde la podemos encontrar más fácilmente? En la arena. Vean ustedes una arena que venga de un río, tamícenla y le van a salir un montón de piedritas chiquitillas redondas o ovaladas, pero no tienen formas puntiagudas. Esa es una piedra de canto rodado. Usualmente se consiguen en los ríos o en los lechos de los ríos. Toda la piedra de canto rodado usualmente tiene buena trabajabilidad porque la podemos colocar en cualquier lado, la podemos acomodar para que puedan llegar a tener cierta adherencia, pero y al igual su adherencia es mala. ¿Por qué? Por el mismo canto que tiene. Como es una figura redonda, al momento de que el concreto venga y la pueda recubrir como tal, como no tiene una adherencia como el acero que tiene las corrugas, entonces la piedra puede sobarse, es como que si fuera una rótula. Y a la mera hora el concreto lo que hace es adorno. Las piedras de canto rodado usualmente se utilizan solo para elementos arquitectónicos decorativos. Por ejemplo, unas jardineras, un caminamiento, un muro de retención de 50 centímetros o menos. Es decir, no las podemos utilizar en mucho para la construcción como tal. Ahora, eh, el agregado triturado se obtiene por la trituración de piedra de cantera. Esta puede ser explotada o de canto rodado. La piedra o el agregado triturado posee una forma angular. Proporcionan mejor adherencia por su forma. Lo que hacen muchas personas, y ahí sí tiene razón José, pedimos canto rodado para una cimentación, pero no colocamos las piedras redondas como tal porque tienen mala adherencia. Lo que hacen algunos maestros albañiles es picarlas y cortarlas a la mitad en 3 o en 4. Lo que hace eso es generar que nuestras piedras o nuestros agregados puedan tener picos, puedan tener caras asimétricas, y entonces entre más asimétrico sea una piedra, mejor adherencia va a tener. Por lo tanto, nosotros podemos definir que en su momento llamémosle, la clasificación por forma no nos define a nosotros una manera de trabajar de bien o mal, sino más lo define el tipo de uso que nosotros le vamos a dar. La clasificación de triturada, si lo queremos ver de esa manera, es la que se utiliza para la construcción. Y les voy a dar un ejemplo muy en específico. ¿Por qué en el concreto utilizamos piedrín? Porque o agregado grueso. Porque el agregado grueso, si ustedes se dan cuenta, muy pocas veces es un canto rodado. Siempre viene quebrado, siempre tiene
ángulos o tiene formas angulares dentro de las piedras. Esto se da porque así tienen una mejor adherencia. Si nosotros utilizáramos canto rodado, lo que haría es, mientras se seca el concreto y mientras se endurece, todas las piedras se van para abajo y se empiezan a asentar, llamémoslo así, y entonces nos genera una mala adherencia, nos genera un mal concreto y en resumen, sería muy malo el uso que le damos. Ok, pero eso es con su forma. Aparte está el origen, pero el origen viene realmente ligado a lo que es la forma del agregado. Dentro del origen podemos tener dos, agregados naturales y agregados artificiales. Los naturales son gravas y arenas provenientes de ríos, lagos, de mares no, porque ahí no se puede utilizar por las sales, pero de lagunas, de riachuelos, de lechos de ríos, etcétera, etcétera. Los agregados naturales usualmente son de canto rodado. ¿Por qué? Porque el mismo canto, la misma forma en cómo vienen a partir de aguas arriba, hacen que la piedra o la misma denudación del agua hacen que la piedra pueda irse formando de una manera, llamémosle, circular o semicircular. Los agregados artificiales son aquellos productos por trituración de canteras. En los agregados artificiales también se producen agregados gruesos y finos. Usualmente para agregados naturales, si nosotros queremos utilizarlo en la construcción, utilizamos más la arena, que sería la famosa arena de río, ¿no? Ahora, para agregados artificiales usualmente utilizamos el agregado grueso, el piedrín. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener formas angulares dentro de siempre nuestro concreto. Ahora, todo depende también de para qué lo vayamos a utilizar. Si es para concreto, sí o sí, necesitamos tener, hablemos netamente del piedrín, necesitamos tener formas angulares. Pero ojo, resulta que yo no voy a fundir, yo no voy a necesitarlo para concreto, sino yo lo voy a necesitar para un empedrado, por ejemplo. Ahorita para los empedrados ya se utiliza pues un agregado artificial, una piedra triturada, pero anteriormente no. Anteriormente lo que se hacía era únicamente tener piedras de canto rodado. Y entonces lo que provocaba ahí es que la calle quedaba un poquito más bonita, quedaba más pareja, uno le buscaba al lado a las piedras y a partir de ahí pues se generaban buenos empedrados. Veamos dos ejemplos muy claros. Los empedrados de la antigua Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, todos los empedrados de la antigua Guatemala tienen un canto rodado. Puede ser que sea por el desgaste de las piedras ante el paso de vehículo desde los años y demás. Sí, pero se logra ver que los cantos son rodados. ¿Por qué? Porque están muy juntos unos de otros. Y segundo, para los que tengan la oportunidad de ir al IRTRA, vean ahí en los hostales, las calles son empedradas. Pues las pequeñas calles que tienen, la mayoría son empedradas. Y si se dan cuenta, siempre sobresale un bulto de la piedra que nos hace saber que tenemos un canto rodado como tal. Ahora, si lo utilizamos para un muro de contención, sí tiene que ser un canto, llamémosle triturado, y tiene que ser un proyecto, una piedra artificial, por el tipo de construcción que es y porque necesitamos tener una buena adherencia. A lo que me quiero llegar a explicar con esto es que dependerá del uso que le vamos a dar, pues el origen y la forma como tal de nuestros agregados. Ahora bien, si hablamos por su forma, la arena también se divide de donde nosotros la vamos a traer. Si es una arena de río, usualmente es un canto rodado. Es decir, siempre de manera molecular y muy pequeña, si lo vemos en un microscopio, no va a tener una forma triturada, sino va a ser una forma redonda. Ahora, si nosotros estamos utilizando arena de mina o arena de cantera, ahí sí vamos a tener ciertas características físicas, químicas y mecánicas que nos harán visualizar de una manera simple y sencilla cómo vamos a nosotros hacer la arena o cuáles son las características de la arena. Y si ustedes pueden, hagan una prueba.
Agarren arena de río y agarren 2 puños, empiecen a sobarla entre las manos y después tírenla. Si se van a dar cuenta, en las manos les va a quedar arena, pero no les va a quedar mucha. ¿Por qué? Porque el canto rodado no tiene adherencia. Prueben con arena de mina o de cantera, hagan lo mismo, agarren 2 terrones de arena y empiecen a frotarla en sus manos. Déjenla caer y se van a dar cuenta que va a haber más arena en sus manos por este tema de la adherencia que arena de río. De igual manera, pues, propiedades hay un montón diferentes, hablando netamente de la arena, entre río y de mina. La arena de río está más contaminada, ya tiene agentes externos que nos repercuten en el concreto, pero es más barata y es menos pesada. El peso específico de la arena suele ser menor de río que la arena de cantera. Ahora, la arena de cantera tenemos un control específico mejor, tenemos un módulo de finura bien graduado, tenemos, llamémosle, eh, tenemos un peso específico mayor, un color más oscuro, pero sus características vienen más controladas. No tenemos minerales, no tenemos sulfatos, no tenemos azufres que nos regulen el uso del concreto. Y ahora les traigo esta imagen. Aquí son 2 canteras diferentes las que proporcionaron este piedrín. Del lado izquierdo, bueno, los 2 piedrines son triturados y son de cantera. Del lado izquierdo nosotros podemos ver este piedrín. Tal vez no se logra ver muy bien en la imagen, porque es una fotografía que yo tomé hace unos, ¿qué les digo yo? Hace unos 8 años, 9 años. Esta es un agregado de Agreca, de los que trabaja Cementos Progreso, de los que trabaja Mixto Listo. Este es un agregado de media. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Primero, uniformidad en el tamaño. Es decir, la mayoría de piedrines se mira casi que fueran de igual tamaño. Segundo, el color. Se miran piedrines grises, gris claro y un poquito de piedrín así, un gris azulado, pongámosle, un celestillo por ahí. Esta es una piedra de cantera que es buena. ¿Por qué? Porque su trabajabilidad es mejor, su adherencia es mejor. Y ustedes agarren un piedrín y traten de quebrarlo, primero se van a quebrar los dedos y no la piedra. Es decir, este es un agregado bueno, se mira limpio, se mira que no tiene mucho porcentaje de agregado fino dentro del mismo. Ahora bien, cuando ustedes agarren un trozo de este piedrín y lo frotan en una mano, después dejan caer a la mano les va a quedar con muy poca arena. Por supuesto, les va a quedar arena porque es un canto triturado. Y la trituración genera pues la arenisca como tal, pero va a quedar muy, muy baja. Ahora, veamos este piedrín. Pregunto, ¿qué características ven ustedes malas en este piedrín? ¿El tamaño no es uniforme? Ajá. ¿Alguien más? O siguiente, característica mejor. No está tan limpio, siento yo. Ajá. Siguiente característica. El color. Ajá, el color. ¿Qué más? El grosor. Sí, el grosor. ¿Qué más? Algo que es muy importante y que nadie dijo es la humedad. La fotografía de aquí a la derecha la tomé igual hace unos 8 o 9 años por ahí en una casa que estaban construyendo a la par de la casa de mis abuelos. Eran como las 11 del mediodía y miren, el piedrín aquí donde tengo la manita del cursor, húmedo hasta donde ya no. Esta foto de Agreca que yo tomé, la tomé como a las 2 de la tarde tal vez. Y yo escarbé todavía ese piedrín y ese piedrín seguía uniforme en su color y en su humedad como tal. Una característica muy importante que más adelante vamos a ver para qué nos sirve. Hablemos de lo que dijeron ustedes como tal.
Primero, el color. Un agregado fino o grueso que tenga un color morado, rojizo o rojo como tal, o tal vez hay un color como violeta, también he visto, son agregados malos. ¿Por qué son agregados malos? Porque en su momento estos tienen un mayor porcentaje de decantación y de desgaste. Es decir, mientras más lo manipulemos, más se va a desgastar, más se va a quebrar. Y si nosotros utilizamos, compramos piedrín de 3/4, por ejemplo, y lo estamos llevando de un lado a otro y lo estamos nada más tirando y estamos ahí generando golpes, ya no vamos a tener de 3/4, muy posiblemente vamos a generar un piedrín de media. Entonces ahí ya nos varía el diseño como tal. Primero. Segundo, bueno, entonces podemos concluir. Los piedrines que son buenos son aquellos que son rojos, aquellos que son grises, claros, grises medios, grises azulados. Los que son malos son aquellos que son piedrines, llamémosle rojizos, morados, violetas o marrones también, es decir, cafés. En algunas canteras lo venden. Esos son malos. Y vamos a ver cuando veamos el tema de los agregados en la segunda unidad, por qué ya de una manera muy científica o muy específica con exámenes ya de laboratorio y evaluaciones muy puntuales. Luego vemos el tema del tamaño y el grosor. Si ustedes se dan cuenta ahí, no hay un tamaño efectivo que a nosotros nos diga el agregado es de este y este y este tamaño. Veamos dos piedrines en específico. Veamos estos. Creo que ahí no se logra ver. Vamos a ver. Ok. Veamos estos y veamos estos otros. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia de tamaño que existe dentro de este? En este punto y en este otro punto. En el punto número 1, si ustedes se dan cuenta, tenemos ya piedras muy grandes, que aunque sí son angulares, el tamaño del punto 1 es diferente al tamaño del punto 2. En el punto 2 tenemos un piedrincillo, tenemos un piedrín muy pequeño, ¿sí? La característica buena de un piedrín no es su homogeneidad, porque un piedrín nunca tiene que ser homogéneo, nunca tiene que ser de igual tamaño, pero también tenemos ciertos límites a los cuales nosotros nos tenemos que basar. Dentro de esos límites, pues nosotros definimos pues la granulometría como tal. Yo siempre lo he dicho, los extremos son malos. Si un piedrín es muy homogéneo, lógicamente no va a llenar el porcentaje de vacíos. Pero si un piedrín también es muy homogéneo, es heterogéneo, no tiene ningún tamaño en común, también es malo porque va a generar una decantación dentro de nuestro concreto, es decir, que el mismo piedrín se va a ir cortando, se va a ir midiendo, se va a ir generando de un tamaño al cual no le corresponde. Ok, segundo, tercero, este piedrín que nosotros encontramos es un piedrín que yo puedo decir que es contaminado. ¿Por qué? Veamos la parte seca del piedrín como tal. En el piedrín nosotros podemos ver que en su momento, pues no es como gris en la parte que está seco, sino es como, no sé, como yo le veo unos tonos como de café. ¿Qué significa ese café? Que está contaminado, que tiene materia orgánica dentro de él mismo. Si, por ejemplo, yo empezara a lavar este piedrín, ¿cómo se lava el piedrín? Pues solo le aplicamos con la manguera agua en la parte de arriba y esperamos a que todo el agua vaya agarrando su mismo cauce. ¿Qué es lo que va a pasar con este piedrín como tal? Muy posiblemente, y estoy un 90% seguro, lo que va a pasar es que va a cambiar de color y que el agua que va a sacar va a ser agua entre gris y café. ¿Por qué? Porque muy posiblemente está mezclado con tierra, con agentes vegetales, que reduce la capacidad del concreto como tal. Si nos damos cuenta entre una foto y otra,
¿cuál creen ustedes que se ve más bonito? Y no mejor, si llamémosle más bonito. Lógicamente el de la izquierda, ¿no? Porque entonces se mira de un color agradable, no se mira sucio, ni demás. En cambio, el de la derecha es un piedrín de procedencia dudable, le digo yo, porque si bien es de cantera, ahí no tienen ningún control de calidad con respecto a su tamaño, a sus agentes físicos, a su porcentaje de arenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí no es un piedrín bueno. Lastimosamente, el piedrín de la derecha es el que más encontramos en venta acá. El metro cúbico del piedrín de la derecha posiblemente les esté costando entre 175 y 200 quetzales, mientras que el de la izquierda, el bueno, les está costando entre 225 y 250 por metro cúbico. Y recordemos que en una construcción no nos llevamos un metro cúbico, nos llevamos mucho más. Entonces, sí es un gasto importante, por supuesto, pero vale la pena invertir un poco más en los agregados para que la calidad del concreto sea mejor. ¿Los agregados influyen directamente en la calidad del concreto? Sí, influyen en su capacidad de soportar carga y en sus propiedades químicas como tal. Físicamente podemos pues ver cómo nos las ingeniamos, pero químicamente ya no, porque cambian las propiedades del concreto como tal, entre su adherencia, su porcentaje de vacíos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda con estas imágenes, con estas imágenes, perdón, compañeros? ¿Algo que quieran aportar antes de que cambiemos de diapositiva? No. Inge, perdone. Ah, sí, decime. Ahí como lo que estábamos viendo en las fotos, por ejemplo, en el piedrín que estaba como que medio húmedo, eso, pero ¿a qué más o menos se debe o por qué se pone así? Si, o sea, claramente, digamos, la foto ahí está como que tiene solito, entonces pues no es así como que lo hayan mojado o algo así. Ok, eso se debe a su porcentaje de humedad y al porcentaje de absorción. Cuando son piedrines de ese tipo, tienen un mayor porcentaje de absorción. Es decir, que, que yo lo voy a decir en términos de albañil, dijeran por ahí que jala más agua. Es decir, que para que funcione el piedrín necesita más humedad. Para que sea un piedrín bueno, entre comillas, necesita más humedad. Es decir, que cuando vos hagas concreto, vas a tener que echar más agua al concreto. Y entre más agua le eches, aunque el piedrín te lo pida, pero lógicamente vas a bajar la resistencia de compresión del concreto. Entonces suele ser un piedrín malo. Por eso les daba yo las horas más o menos a las cuales tomé las fotos, de que me recuerdo yo. Este agregado, si bien lo están llevando hacia adentro, lógicamente, como dice José, ya le pegó un poco el solito, ya debería estar un poquito menos húmedo, pero no, el piedrín de esta calidad tiene la característica de que siempre se mantiene húmedo, que su porcentaje de absorción es mucha, y entonces ahí nos reduce la calidad del concreto. ¿Algún otro comentario, duda o pregunta, compañeros? Y que A ver. no sé si solamente puede volver a repetir en dónde dijo que era que influían estos agregados, aparte de, bueno, mencionó sobre los soportar cargas. Bueno, eso influye directamente en las características físicas, químicas y mecánicas del concreto. Una de ellas es la cantidad de agua que necesitamos para un concreto. Y eso desencadena pues un concreto de baja calidad, un concreto más fluido, un concreto de menos resistencia, pero todo eso lo vamos a ver de una manera muy específica en la segunda unidad cuando evaluemos todas las características que nos da la norma para que un agregado sea bueno. Pero primordialmente puedo decir esas. ¿Alguien más, compañeros? No, bueno, ok. Veamos entonces. Ok, déjenme ver, ya perdí la diapositiva.
Bueno, de los agregados hablamos muy poco, porque eso lo vamos a ver de una manera detallada en la segunda unidad, insisto. Pero ahora vamos a empezar a hablar todo lo que es derivado de estos tres elementos que hemos visto anteriormente. Para hablar de los agregados, ya tenemos un montón de tiempo. Tenemos 4 meses en específico. Y también no me quiero centrar mucho en eso ahorita, porque ahorita estamos viendo todos los materiales de manera general. Si nos permite, pues el tema de la pandemia, regresar a clases presenciales, pues ya vamos cada uno va a llevar su bolsita con arena y con piedrín, y vamos a ver de la calidad de los agregados de primera mano, si lo queremos ver así. Mientras tanto, pues nos tocará verlos de manera digital. Antes de empezar este tema de los aditivos, vamos a ver el tema del concreto. El concreto lo vamos a ver de una manera muy específica en la unidad 3, cuando veamos sus pruebas en estado fresco, en estado sólido y bajo qué normas de diseño nos tenemos que llevar. Pero una parte muy específica del concreto son los aditivos. Recordemos, el concreto se define por agua, cemento, agregado fino y agregado grueso. Y hay una parte específica que son los aditivos, que es una parte opcional del concreto, pero que cada vez se vuelve más utilizada dentro de él. ¿Qué son los aditivos? Pues los aditivos son elementos que nos modifican las propiedades del concreto conforme nosotros querramos o lo necesitemos como tal, ¿sí? Los aditivos, como les decía, hay aditivos en polvo, aditivos en sólido, hay aditivos, por ejemplo, en líquidos, hay aditivos que no se echan, que no se vierten directamente sobre la mezcla de concreto, sino que se echan directamente sobre una superficie. Es decir, tenemos una cantidad muy grande de aditivos. Según la norma ASTM C494, que es la norma internacional, tenemos 8 tipos de aditivos. La norma guatemalteca es la 41.070. Aquí sí, la 41.070 es una copia literal de la norma 494, solo que en español y en términos guatemaltecos, si lo queremos ver así. Las mayores o la mayor casa de fabricación de aditivos y la que más se utiliza aquí en Guatemala son aditivos Sicadur o los aditivos Sica. Los aditivos Sica no se basan bajo la norma 41.070, sino ellos se basan directamente sobre la norma ASTM, al igual que el cemento, al igual que el bloque, etcétera, etcétera. Los aditivos son una parte fundamental del concreto, porque estos nos modifican las propiedades a nuestro beneficio. Pero ojo, si nosotros no sabemos identificar estas propiedades, también podemos tener problemas al momento de realizar o de decidir utilizar aditivos como tal. Si nosotros no podemos utilizar aditivos y no sabemos para qué sirven los aditivos, en lugar de ayudar al concreto, le vamos a modificar las propiedades de una forma errónea. Es decir, nos va a salir todo mal. Dentro de los 8 tipos de aditivos, son los más utilizados en este tipo. Vamos desde cambiar un color hasta poder nosotros llegar a crear una junta entre concreto viejo o concreto nuevo, o reducir una cantidad de agua o acelerar el fraguado, retardar un secado, etcétera, etcétera. Dentro de los tipos de aditivo que nosotros vamos a ver, está el aditivo tipo A, que es un reductor de agua. ¿Se recuerdan con el concreto? Hablábamos que había, mejor dicho, con el cemento. Hablábamos que había un tipo de cemento que nos ayudaba a reducir la cantidad de agua que teníamos o que necesitábamos. ¿Alguien me puede decir cuál es ese tipo de cemento? Inge, no sé si era el cemento tipo 2, ¿no? Tipo 4. Era el tipo Ah. 4, exacto. Un cemento de bajo calor de hidratación, un cemento LH. Este cemento nos ayudaba a bajar la necesidad de poder utilizar mayor agua
pero en el tema del fraguado del concreto como tal. En cambio, este aditivo lo que nos ayuda es reducir el agua en la fabricación del concreto como tal. El aditivo tipo A es el que nos ayuda para que nuestro concreto esté más, que tenga una buena resistencia sin utilizar una cantidad superior de agua. Cuando nosotros tenemos el agua contada, por ejemplo, este nos ayuda para no gastar mucha agua. Este nos ayuda para que nuestro concreto sea fluido y no necesitemos mucha agua. Este aditivo como tal es muy utilizado en lugares, por ejemplo, donde hay escasez de agua, donde no tenemos acceso a agua inmediatamente o donde simplemente no querramos utilizar mucha agua. Existe ya muchos clientes que a nosotros nos piden reducir la cantidad de agua porque realmente es considerable lo que uno usa. Y aunque el agua es barata, por ejemplo, en el área de San Pedro y de San Marcos, pero también, pues como decía un ingeniero hace muchos años, debemos de cuidar nuestras fuentes de captación para que lo que no utilicemos ahorita lo podemos utilizar más adelante. Este aditivo usualmente se utiliza, por ejemplo, para fundición de losas, cuando yo no tengo un acceso a agua directamente en un punto. Y a mí me pasó, la primera vez que yo utilicé este tipo de aditivos, estaba trabajando en Chirijosh, ahí cerca de Nahualán, Sololá, fundiendo unos tanques para unas plantas de tratamiento. Resulta que ahí nosotros teníamos el agua 1 hora al día, pero los tanques eran muy grandes y tener almacenados 5 o 6 toneles no me garantizaba a mí que podía fundir esos tanques. Entonces lo que hicimos mejor fue utilizar un reductor de agua y el agua que teníamos ahí la priorizamos una parte para el concreto y otra parte para el fraguado. Y con eso pues tuvimos una buena resistencia a la compresión del concreto. Usualmente el aditivo tipo A se utiliza en este tipo de lugares. Lo utilizó otro amigo que fundió unos aljibes, se llama, que es un tanque de captación de agua de lluvia en la parte alta de Ischiguán. Él sí no tenía acceso a agua. Entonces él lo que hacía era comprar garrafones de agua y llevarlos a la construcción, pero lógicamente eso salía muy caro. Un garrafón de agua, por más barato que lo encontremos, son 9 o 10 quetzales. Pero esto nos salía le salía a él muy caro. Lo que hizo fue utilizar un reductor de agua y entonces así redujo la cantidad de agua para fabricar el concreto y así sus gastos de operación y de construcción fueron menores. ¿Alguna pregunta con esto, compañeros? No, va. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy porque ya son las 9:30. Para la próxima semana vamos a ver los siguientes tipos de aditivos. Y aquí les queda la siguiente tarea. Investiguen, por favor, el nombre comercial de los aditivos para el concreto. Busquen todos los aditivos que puedan. Busquen el nombre comercial, mejor si tienen una cartilla por ahí, si la solicitan a SICA o algo más. Y entonces ahí ya nosotros los podemos clasificar dentro de los tipos de concreto que vimos. Y a partir de ahí, pues establecer para qué se usan, bajo qué proporciones se usan y quién nos los puede vender y cómo los podemos encontrar comercialmente. Entonces, compañeros, que tengan buena noche y nos vemos la próxima semana. Que descansen. Inge, perdone, Sí, a ver. solo con relación a la tarea, dijo el nombre comercial de todos los aditivos. Ajá, de todos los aditivos que ustedes puedan encontrar. Aditivos para el concreto, ¿no? Bueno, feliz noche pues, compañeros, que descansen. Inge.